Amigos culinarios, bienvenidos a una edición más de Culinaries MX, aquí con mi buen amigo Alfredo. ¿Cómo te va, Alfredo, el día de hoy? Todo muy bien, Raúl. Aquí listo para tocar un tema que en muchas ocasiones, yo creo que hay muchos mitos alrededor de él, ¿no? Todo el mundo come Claro. carne, siempre dice que le encanta la carne, pero ¿realmente sabemos comer carne? ¿O realmente sabemos diferenciar los diferentes estilos de asados? Ese creo que es un punto bastante interesante, ¿no, Raúl? Exactamente. Y para eso tenemos a un buen amigo y un excelente cocinero y maestro de la parrilla argentina. Y desde Buenos Aires, Argentina, está el chef Juan Gafuri, el cual es chef ejecutivo de el Four Seasons Buenos Aires. Y pues es toda una celebridad y un rockstar allá en Argentina en el tema de los asados y de las carnes. Juan, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Para mí un placer volver a conectar con ustedes después de tantos años Claro. y bueno, y poder compartir algo que realmente es mi pasión y que me gusta hacer y comer mucha carne. Así que nada, una gran felicidad poder compartirlo con ustedes. Muy bien. Oye, chef, ¿qué le parece si empezamos un poquito para platicar qué es un chimichurri? Porque es ahora una de esas salsas que vemos en casi todos los steakhouses, en Sí. muchísimos restaurantes y ahora ha sufrido bastantes transformaciones. ¿Qué es una salsa chimichurri? Bueno, el chimichurri en la Argentina es una salsa básica para acompañar asados o choripanes, que son el sándwich de chorizo que hacemos aquí en la calle. Pero cada región del país o cada persona tiene su propia receta de chimichurri. La base de un chimichurri es básicamente vinagre, aceite y un poco de agua. Entonces es bastante sencillo. Pero después lo que lleva adentro son especialmente hierbas, ajo, especias y demás que le dan el aporte característico de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, cada familia, cada región tiene su propia receta. Acá es muy típico salir de los estadios de fútbol y comerse un choripán en la calle y seguro va a haber una botella de vino vacía con el corcho con su chimichurri, ¿no? Y esa va a ser la característica de ese puestero que no hace tacos, pero hace choripanes, ¿no? Muy bien. Y un poco es eso, ¿no? Exacto. Entonces, uno puede trabajar una receta con hierbas, normalmente se usan secas, pero también pueden usar frescas. Y bueno, la base está en el orégano, en el pimentón, que nosotros usamos pimentón del norte argentino, que es de muy buena calidad, en el ají molido, que es el único chile como tal que se utiliza quizás en la Argentina, que es básicamente molido y seco, ¿no? Y es el que más se utiliza. Y después de ahí puede ir variando por varios sabores, varios aromas, ¿no? Pero la base, como decía, es un balance entre acidez, lo meloso del aceite y bueno, y después todo lo herbáceo que uno le pueda agregar, ¿no? Pero esa es la base de un chimichurri, pero sí he visto en mis viajes y demás chimichurri de todo tipo, que bueno, son composiciones diferentes, pero acá es como una tradición. Cada familia tiene su chimichurri, uno va a un súper, a un mercado y puede encontrar un mix de chimichurris. Entonces vienen las hierbas secas, especias secas, y uno básicamente las rehidrata y hace el mix, ¿no? Con vinagres, y ahí se puede jugar también un poco, ¿no? Pero esa es la base que acompaña cualquier asado. O sea, eso no puede faltar. Ok. Muy bien, pues muy interesante y muy... Es más sencillo de lo que parece, ¿no? O sea, acá a veces como, bueno, aquí Exacto. en México hay muchos pues, restaurantes o asaderos argentinos que exactamente como dice Alfredo, ¿no? Lo primero que te llevan a la mesa es el chimichurri y no sé si suceda ya en Argentina, pero aquí la gente lo primero que hace es comerse el pan con el chimichurri en lugar de... Sí. También pasa mucho eso, sí, exacto. Te terminas la panera con el chimichurri. Exacto. Oye, Sí, Juan, ¿qué vas a sí. decir, Alfredo? Iba a preguntarle bueno, la parrilla, los asados son parte de la tradición argentina, ¿no? Es prácticamente, yo creo, como su platillo por excelencia. Y le ponen mucha pasión y se reúnen a ver el fútbol, se reúnen los fines de semana y prender un asador es parte de toda una tradición en Argentina.
Pero luego cuando nos llega esto a México, comparado con un restaurante, digamos, de carnes mexicano o con un restaurante de carnes americano, empezamos a escuchar ahí un montón de diferentes cortes que los llaman de diferentes maneras, que a lo mejor es donde las cosas se ponen confusas cuando nos dicen, esto es un asado de tira, estos son unas mollejas, esto es un vacío, esto es una palomilla. O sea, empiezan a utilizar otros términos que probablemente son las mismas cosas o son otros tipos de corte que ustedes utilizan. Seguro. Bueno, digamos, cada país, digamos, entre países hay similitudes a veces en los cortes, los clásicos como el ribeye, que es el ojo de bife para nosotros, o el bife ancho si tuviera hueso, digamos, es el mismo músculo, y después hay otros que van variando la forma de cortarlo, ¿no? Pero en general son los mismos músculos cortados similar, y algunos de los cortes típicos es, como decías, el asado de tira, que en realidad el asado de tira se come de dos maneras diferentes en la Argentina. En tiras, que es básicamente vuelta y vuelta en la parrilla, y son tiras finas, que aquí se conoce como banderita, y si no es el asado plancha o asado ancho, que se hace en una cocción más lenta. Entonces el asado ancho normalmente se hace con un fuego más distante, con más tiempo, y eso es más tradicional en realidad de nuestros campos y demás. Una de las cocciones típicas nuestras es el asador, a la cruz que le decimos, y ahí es donde donde se inició el asado, el corte del asado, que es el costillar del animal, ¿no? Y esas cocciones son cocciones siempre largas, cocciones de 5 o 6 horas frente al fuego, que era la tradición del campo, ¿no? De esos cortes, como el asado. Cuando llegó a la ciudad, que quizás era más complejo, ¿no? Generar un fogón amplio en donde alrededor de ese fogón se pueden poner cortes de carne, se empezó a usar más la parrilla como la conocemos, y mucho en B, ¿no? En un hierro en B, y después está el hierro redondo también, que es más uruguayo, pero también se utiliza en Argentina, y en ese caso se hacen cortes quizás de cocción más corta, ¿no? Entonces de ahí salió el asado banderita, que también son de animales quizás más pequeños para poder lograr la terneza, ¿no? Porque el asado tiende a ser un corte quizás más firme, ¿no? Toda la parte del costillar tiende a trabajar mucho más en el animal, y por eso es que tradicionalmente se hacía en el asador, ¿no? Hay cocciones largas, lentas, que bueno, hoy tenemos la suerte nosotros acá en el Forsyth en Buenos Aires de tener un restaurante que se llama Nuestro Secreto, en donde tenemos un asador, y podemos darnos el lujo en el medio de la ciudad de prender el fuego y lentamente cocinar piezas de carne que quedan espectaculares, ¿no? Sí, me imagino. Pero sí, los cortes, digamos, un corte muy tradicional nuestro es el bife de chorizo. No me pregunten por qué se llama así, porque no sé si tiene algún tipo de forma, pero es el New York, o el bife angosto también se conoce, sin hueso, y que normalmente se corta bastante grueso, de unos entre 500 y 600 gramos, y bueno, se hace directo a la parrilla, ¿no? Tradicionalmente aquí se comían las carnes muy cocidas, hoy se cocinan menos, entonces se comen más jugosas, y siempre sobre brasa o de carbón o brasa de leña, ¿no? Correcto. Pero sí, los cortes, digamos, son bastante similares, sí se llaman muy distintos. El bife de chorizo yo creo que no se llama así de ningún otro lugar, Sí, ¿no? y la verdad es que no sé por qué se llamará así, si tiene forma de chorizo, no lo sé, creo que no. Pero bueno, es un corte muy tradicional nuestro, y en las parrillas el gran bife de chorizo, que a veces le dicen baby beef, si es bien grande, es el atractivo, ¿no? Que ya no nos sorprende nada, chef, viniendo de un país donde le decimos bistec a la carne y le decimos catsup a la ketchup. Prácticamente también tenemos ahí nuestros propios tecnicismos y palabras exclusivas. Exacto. Oye, entonces el asado no solo es la situación que hay alrededor, no solo es la técnica, sino también es la pieza de carne. La pierna de carne se correcto. Ok, mira, qué interesante. Exactamente, porque sí. Digamos, nosotros siempre cuando estamos entre familia o amigos,
siempre la palabra es vamos a hacer un asado, ¿no? Y hacer un asado es un gran festín alrededor del fuego, ¿no? Entonces, el asado normalmente va a empezar con una picada, que son embutidos, son quesos y demás, con unos buenos panes. Después de eso quizás puede llegar a haber una empanada, si lo hacemos muy sofisticado. Y después de eso va a empezar con achuras, que son todas las partes internas del animal, los chorizos, las morcillas, que si no me equivoco allá se llamaba moronga, ¿no? Sí, y morcilla también, pero sí, sí, sí. Morcilla también. Y básicamente es como en etapas, ¿no? El asado es un momento de 3 horas mínimo compartiendo entre amigos o en familia, alrededor del fuego, donde está el gran asador, que siempre hay alguno en la familia, que puede ser desde la abuela, la madre, el padre, el tío, ¿no? Siempre Claro. hay alguien que es el que se dedica a eso. Y después todo el resto estamos alrededor de eso en una mesa compartiendo, y como decía, ¿no? Viene el chorizo y normalmente uno lo abre y se hace su choripán, un pedacito de pan, y se hace un buen sándwich con un buen chimichurri, y así vas continuando. Pero después también, como decías, es el corte del costillar, Okay. que es el asado. El asado es el corte del costillar, que es, para mí es uno de los cortes quizás más tradicionales, porque de nuevo se hacían así en el campo, más allá de que también en el campo muchas veces se cocina el animal entero abierto, también al lado del fuego, por horas y horas, ¿no? Con cuero también, ¿no? Que acá se da mucho también el asado con cuero, que se le deja todo el cuero con pel y todo, y se cocina con ese mismo cuero el asado. Eso es bien tradicional y no se ve en la ciudad tampoco, digamos, eso Sí, se ¿no? ve en el campo, ¿no? Wow, qué interesante, ¿no? Sí. Para todos los amigos que nunca han visto lo que es un asado a la cruz, bueno, es muy similar la técnica a el cabrito de Monterrey, que lo cocinan igual como a la brasa durante mucho tiempo y se abre el animal completo en un hierro y se pone justamente con la brasa a un lado para que nada más esté llegando como que el calorcito suave, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros acá le damos una vuelta y bueno, hacemos un asado madurado, dry age, corte del costillar, que maduramos 21 días, y después ponemos en una salmuera por 24 horas para después ser cocido en el asador, ¿no? Entonces, Wow. la cocción es de 6 horas, pero sale bien jugoso adentro, y realmente es espectacular lo que sabe ese corte. Para mí, uno de los cortes favoritos, cocido de esa manera. Quizás no tanto a la parrilla vuelta y vuelta, a mí me gusta más hecho al asador, lentamente, y si es madurado de animal grande, mucho más porque tiene un sabor mucho más pronunciado, ¿no? Claro. Ahora que estás mencionando ahorita lo del añejado, el dry age, cuéntanos qué es eso, porque ahorita está de moda y ves, incluso ya en supermercados, ves estas vitrinas donde tienen colgadas las piezas de carne que se ven como resecas, pero no, o sea, tienen la parte seca, digamos, afuera, pero adentro está Sí. sucediendo algo. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que pasa con el sabor y la textura de esta carne? Bueno, básicamente nosotros aquí en nuestro restaurante Elena tenemos carnes maduradas o dry age. Nosotros fuimos uno de los pioneros en la Argentina en hacer esto hace 9 años. Y la verdad, en el país de la carne era algo quizás raro o extraño, pero logramos que el argentino empezara a probar y a empezar a gustar este proceso de maduración, ¿no? Hoy, para que se den una idea, no hoy porque estamos lamentablemente cerrados por el COVID, pero en un día normal nosotros vendíamos 250 kilos de dry age por semana Wow. en Elena, en el restaurante. Y básicamente es un proceso que en realidad tiene mucho tiempo, que quizás antes era el oreado de la carne, ¿no? Tradicionalmente. Antes se hacían las medias reses, se colgaban y se dejaban mínimo 10 días en los frigoríficos. Y es un proceso en donde, por un lado, se logra una tiernización natural. Siempre cuando el animal es matado, obviamente hay un rigor mortis, pero también hay enzimas dentro de los músculos que siguen trabajando con el correr del tiempo, y esas enzimas que se alimentan de glucosa van rompiendo las fibras del músculo. Ese proceso es un proceso natural que requiere de tiempo. Entonces, si uno deja una carne por
bastante tiempo, esa carne se va a ir tiernizando naturalmente, siempre y cuando haya sido, primero, un animal de calidad, y segundo, haya sido tratado bien en su proceso tanto de crecimiento como también de faenado, ¿no?, del animal. ¿Por qué? Porque si el animal se estresa en todo el proceso de faenado, consume su propia glucosa de los músculos y Correcto. después no hay alimento para esas enzimas para poder trabajar. Y esa carne termina siendo dura, seca y demás. Entonces, es muy importante cómo se cuida el animal, cómo se alimenta el animal para poder lograr un buen proceso final. Y después, lo que nosotros más buscamos es en el sabor de la carne. Y en este proceso de maduración que se hacen en cámaras frigoríficas especiales que tienen básicamente control de humedad y flujo de aire, lo que se va logrando es que poco a poco pierda un poco de su propia humedad. La carne no queda seca, no es que se seca, pero sí va perdiendo un poco de la humedad, hasta un 25, entre un 20 y 25 hasta 30% de humedad de su peso. Y esa pérdida de humedad lo que genera es una intensificación de sabor, ¿no? Entonces, la carne sabe mucho más intensa y a la vez hay un crecimiento, como pasa, para dar un ejemplo, en los quesos, en donde van proliferando distintos hongos y demás que le van aportando un sabor característico a la carne. Entonces, una carne madurada en una cámara va a saber probablemente muy distinta a otra en otra cámara. Y es porque se va dando una flora natural de levaduras y hongos y demás que le van a aportar una característica a esa carne. Entonces, es como un juego y es lo mismo que una salitre o un embutido, que también hay un proceso de Claro. fermentación y de maduración, en donde también van creciendo y muchas veces se controlan ahí, no tanto en la carne, pero sí en los embutidos y en los quesos, y se le va poniendo el hongo que uno precisa para que haya un control de esta flora y que no se escape por otro lado que quizás uno no está buscando, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso natural, es un proceso muy artesanal, y ese proceso, al ser artesanal, hace que nuestra carne acá, en esta cava de Elena, sepa distinto a otra carne madurada. Entonces, bueno, le da una característica aún mayor, que no simplemente comprar una carne de un animal alimentado de tal manera y servido directamente, ¿no? Evoluciona mucho más su sabor. Claro. Y ahora, todo esto que sucede, que pierde humedad y que es tiempo que de ahí, obviamente de ahí viene el costo de esta carne, ¿no? Exactamente, sí, sin duda. El tiempo, como decís, tiene su valor. La merma esta que se da en la evaporación tiene su valor también, su costo. Y también lo que vos decías, esa costra que se forma por fuera, que se seca por fuera, sin duda también es un desperdicio, que al final da un producto que es realmente único y Sí. espectacular. Y por eso vale más que una carne quizás wet age, que es madurada en bolsa, que es quizás lo que más se comercializa, pero que se empezó a comercializar porque se descubrió que, bueno, que dentro de la bolsa la merma era muy inferior y comercialmente era más rendidor, ¿no? Pero se perdió mucho el sabor tradicional de la carne. A mí, la verdad que yo prefiero mucho más el dry age, e inclusive oler carne fresca, madurada en bolsa o madurada en seco, es totalmente distinto. Cuando uno huele una carne madurada en seco, la carne huele a lácteos, a jamones, y después Claro. tiene un dejo dulce. Sí, Que a sí, sí. diferencia de una bolsa, cuando uno abre una carne en una bolsa que estuvo en sus jugos y demás, cuando uno, obviamente hay que esperar un poco porque la bolsa de por sí cuando uno la abre larga un olor horrendo, que parece podrida la carne. Sin embargo, si uno la deja y la huele, huele ácida la carne. Correcto. Totalmente distinto. Tiene como una acidez en nariz que a mí me deja de atraer ya hoy, ¿no? Porque me acostumbré mucho a la maduración en seco. Que como digo, para mí es mucho más atractivo. Y yo tengo acá una pieza que hace 8 años la tenemos madurando, que obviamente ya Wow. es una momia, no tiene carne adentro,
pero vos la olés y olés manteca, olés jamón, olés Sí, que es súper agradable, digamos, ¿no? Y siempre estuvo a 2 grados de temperatura, nunca se congeló ni nada, y sin embargo nunca se pudre, ¿no? Entonces, es algo, también es ver distinto la manutención de la carne, ¿no? Cómo uno manipula, cómo uno mantiene la carne, y le pierde el miedo, ¿no? La carne abombada que estuvo refrigerada y que de golpe decís, pero esto está feo, ¿no? No, claro. acá evoluciona positivamente. Sí, claro, que al final del día, Oiga, como decías chef, tú, esas notas que tiene de embutido, de jamón, es eso, ¿no? Lo que sucede con un jamón serrano es muy similar, nada más que ahí le meten mucha sal, ¿no? Obviamente para... Correcto, acá no se usa sal, acá la pieza se deshidrata en forma natural, simplemente por una diferencia de humedad entre lo que es la pieza que tiene 90 y pico por ciento de humedad o 90% de humedad, a lo que hay en una cámara que es el 75 o 80% de humedad. Entonces, de alguna manera se va balanceando, se va equiparando esa humedad en la carne y hace esa concentración, ¿no? Wow. chef, ¿y cómo recomienda, por ejemplo, cuando vamos y visitamos un restaurante argentino? Porque de repente en el menú vemos un montón de términos que empiezan a complicar las cosas, ¿no? Cada país Sí. tiene como diferentes clasificaciones con respecto a su carne, ¿no? Que si es Mm. prime, que si es, no sé, de acuerdo al país, o te ponen la raza de la res, ¿no? Que te Correcto. ponen que si es Wagyu. ¿Qué es lo que, cómo podemos saber en un restaurante argentino que estamos pidiendo, en su opinión, lo que es de mejor calidad, ¿no? Como, ¿cuál sería como una guía? Bueno, es difícil de decir porque la realidad es que cuando el bife está en la mesa es muy difícil saber el origen si uno realmente no confía en quien está del otro lado y le está ofreciendo ese corte de carne, ¿no? Eh, una de las cosas que nos caracteriza en la Argentina es tener grandes superficies, que a pesar de que en los últimos años se llenaron de feedlots, sigue habiendo muy buena calidad de carne de pastura, ¿no? Y quizás de una alimentación mixta, ¿no? Entonces, son animales que caminan, a diferencia del feedlot, que están hacinados, y a su vez en la alimentación comen pasturas que pueden ser originarias, pero también sembradas, y después se balancea con un poco de balanceado también, ¿no? La verdad es que, digamos, en la Argentina misma hay una gran cantidad de variedades de carne. La gran ventaja que tenemos acá es esto de que los animales caminan y caminan mucho. Eh, y por ejemplo, aquí en la Argentina también se hacen razas Wagyu, sin embargo, son animales que no están confinados, como por ejemplo es en Japón, ¿no? Que no hay espacio para que el animal camine. Acá los Wagyu caminan y se alimentan también de pastura, no solamente de lo que el hombre le da en boca, sino que el animal va buscando su propio alimento, ¿no? Y también se le dan cereales y demás. Pero la verdad es que es muy difícil identificarlo en el plato. Yo creo que es conectar quizás con el cocinero y demás y realmente conocer el origen. Sí, acá en la Argentina hay razas que son como las más fuertes, o es el Angus y el Hereford principalmente, esas dos razas, y después viene el Shorton, que también en realidad es una de las primeras razas que se trajeron a la Argentina, que yo en este momento estoy trabajando con productores que hacen 100% raza Shorton de la originaria, ¿no? Y hoy se está pidiendo mucho de exportación la genética de esos animales, porque es el animal que empezó a corregir otras razas como el Angus, el Hereford, y le fue dando otras características musculares y también de grasa intramuscular por genética, que le dio mucho más valor al animal comercial de hoy, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy yo tengo principalmente Angus y Hereford de lo que es madurado dry age, pero también estamos trabajando raza 100% Shorton, y sobre esa raza estamos trabajando novillos grandes de pastura y también trabajamos vacas, animales, hembras que, digamos, sirvieron toda su vida y llegan a un momento de su vida donde ya no sirven para servir, y entonces lo que hacemos nosotros es terminar la alimentación para que sea un animal
que ya de entrada fue siempre alimentado a pasto, es como la vaca lechera en la Argentina, que siempre se alimenta a pasto, y eso está seguro, y después nosotros lo terminamos de alimentar con pasto y un poco de grano para formar finalmente el músculo, y el sabor que tiene la vaca es realmente espectacular. Entonces hoy estamos haciendo vaca Shorton de 12 años de edad, que lo maduramos después 90 días nosotros aquí en las cámaras, y realmente es una exquisitez en el plato. Son animales que quizás son más magros, la vaca no genera tanto marmoleo, sin embargo el sabor es espectacular. Realmente cuando uno come eso y la grasa de la vaca, tiene un sabor tan pronunciado y tan rico que no puedes dejar de comerlo, ¿no? Sí, ya se me antojó, atractivo. Entonces, bueno, no es tan sencillo de nuevo identificar, yo creo que va un poco más en la confianza que le genera a uno. Es como cuando uno va a una carnicería y por ejemplo, acá en la Argentina es muy, muy tradicional ir siempre a la misma carnicería. ¿Por qué? Porque uno confía en el carnicero y confía en que selecciona bien sus animales, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy la tendencia está volviendo a ser más el pastoreo. En Estados Unidos se ve mucho, ¿no? De los grandes steakhouse se diferencia mucho, y de precio también, lo que es el grass-fed, que son animales alimentados a pastura, pero es como originalmente se alimentaban los animales, ¿no? Claro. Y bueno, y hoy se encuentran acá Angus de 900 kilos que se alimentaron toda su vida a pastura, lo cual es muy raro de conseguir. En los años 1800 acá en la Argentina los animales eran así, engordados 100% a pastura, en realidad se soltaban y quizás se comían a los 4 o 5 años, cuando no era tan comercial la carne, y eran animales que llegaban a pesar mucho para el tipo de raza que son, porque los Angus alimentados a pastura, raza 100% Angus, sería muy raro que se vayan a los 1000 kilos, digamos, ¿no? Y sin embargo estos están en los 800, 900 kilos y de pura musculatura, es espectacular. Y bueno, eso también estamos empezando a rescatar hoy por hoy, ¿no? La grasa más amarillenta de animales que son más grandes y también que fueron alimentados con pastura, que quizás nos enseñaron comercialmente que la carne blanca y no sé qué, la grasa blanca. Sin embargo, bueno, esos animales así con grasas amarillas, de mayor edad y que requieren maduración, son animales que después cuando uno lo come en el plato, te vuelan la cabeza, ¿no? Y que hacen la gran diferencia. Y que de golpe no sabe a cerdo, que es lo que se critica tanto del encierre del animal hoy y el alimentado a cereal 100%, ¿no? Que de golpe una vaca termina sabiendo a cerdo, ¿no? Y no es la idea, ¿no? Así que, de nuevo, hay que saber buscar el origen. Y yo sé, y he conocido gente de allá de México, portadores de carne, que están haciendo un gran trabajo también, no solo de razas quizás Angus y demás, pero también de Wagyu, y que se están exportando a Estados Unidos desde México. Me ha tocado recibirlos acá como clientes y huéspedes, y que hemos charlado un montón de maduraciones y demás. Y sé que, digamos, seguramente se puede conseguir alta calidad también en México, pero de nuevo es ir a buscar el origen, ¿no? El origen, claro. Y mi trabajo también es ese, ¿no? Más allá de que quizás en los frigoríficos se puede conseguir muy buena calidad acá, hoy mi trabajo está también en poder acercarme más al productor directo, el tipo que estuvo durante años exportando genética y animales, para poder traer esos animales al plato, ¿no? Wow, qué interesante, ¿no? O sea, uno lo da por hecho a veces, y a veces en México no existe toda esta cultura ni esta información detrás de la carne, y muchos asadores o muchos restaurantes o muchos steakhouses en México, pues te venden nada más la carne, te dicen por ahí, y tú, como dices, confías ciegamente en que el restaurante está actuando de buena fe y que sí te está vendiendo la calidad que es. Y en ocasiones, no sé, el precio es excesivo y la gente se va por eso, ¿no? Porque creen que están pagando mucho dinero por un corte, y a veces, cuando pasa mucho en México, cuando el cliente recibe el corte,
a veces no es lo que estaba esperando. Claro. Si es un steakhouse serio, el steakhouse pues sugiere cierta preparación, cierto término, y a veces dice, no, es que a mí no me gusta esa forma. Entonces, si tú lo sugieres de otro corte, que dices, si no te gusta la carne tan roja, pues te sugiero que pidas este que va pues mejor bien cocido, un poquito antes. Pero existe eso, ¿no? Entonces, es a veces complicado y es, pues a mí, uno como cocinero a veces como que le duele el alma de ver un buen corte de carne que se está yendo al fuego y que no lo están tratando como se debe, no tanto porque el restaurante a veces no lo sepa tratar, sino porque a veces el cliente, que a veces, o sea, el cliente sí tiene la razón siempre, pero a veces está en nuestro trabajo como que orientarlo para que tenga la mejor experiencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que, mira, la Argentina es un país conocido mundialmente por la carne, sin embargo, acá la gente no sabe ni de qué raza son, ¿no? Y eso es impresionante que eso esté pasando. Y nosotros hoy, como cocineros, y mi función hoy acá es un poco en ayudar a educar al cliente local. ¿Qué pasa? Nosotros siempre tuvimos excesivas cantidades de carnes en el país, ¿no? Nosotros somos altos productores de exportación y obviamente somos un país pequeño, ¿no? No en superficie, pero sí en población. Somos 46 millones, 45 millones de habitantes. Entonces, la cantidad de carne que hay acá, para la cantidad de habitantes que hay, es increíble, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a comer todo el tiempo carne, 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 pero quizás no nos preguntábamos el origen, ¿no? Y quizás fue pasando un poco cuando empezaron a aparecer los supermercados y demás, que empezaron a masificar un poco el consumo de carne diferente, de animales más chicos, y tuvimos unos años de incultura para mí, o de retroceso en la cultura de la carne, más allá de que siempre existió carne de calidad en el país, ¿no? Pero la gente empezó a perder un poco la orientación, ¿no? El contacto con el carnicero, ¿no? Y que le dice que es un animal bueno, traído de tal lugar y demás. Y bueno, hoy me parece que nuestra función es esa, es volver a traer eso, educar al público general a seleccionar el corte, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, como ustedes decían, y quizás en México también, puedes conseguir distintas calidades, prime, choice, no sé qué. Acá no tenemos una nomenclatura como tal, increíblemente, ¿no? En el país de la carne. Claro. Nos guiamos siempre por el ojo, ¿no? Y cómo uno ve la carne, ¿no? El color, la grasa, el no sé qué, el tamaño, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho más por hacer, pero yo creo que estamos hoy en la Argentina en el mejor momento de expansión de lo que es calidad y también conocimiento, ¿no? Y al punto de que, por ejemplo, el año pasado, por primer año, empezó a hacerse en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades públicas más reconocidas acá en la Argentina y en Latinoamérica está muy bien posicionada, la carrera de sommelier de carnes. ¡Wow! Sí, que el año pasado... Eso es amor por la carne, ¿eh? Exactamente, y bueno, lamentablemente somos el segundo país en tener esto, hubiese estado bueno haber sido los primeros en haber desarrollado esto, pero hay una persona, Luis Barcos, que es un expresidente del SENASA y un conocedor del ganado y demás, y es veterinario, que también es el presidente de la Asociación de Carne Mundial, que empezó a empujar, y con quien vengo trabajando hace 9 años, empezó a empujar el tema de la educación, sobre todo de la carne, y él impulsó un poco esto, y a mí me toca dar siempre lo que es maduración de carnes dentro de la carrera, y lo di el año pasado, ya lo di este año también. Este año lo di online, en una modalidad distinta, y todavía prometí a los alumnos que en algún momento van a poder venir al restaurante a probar distintos cortes de distintos animales con distintas maduraciones, que es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Y esa carrera lo que busca es un poco esto de elevar el país de la carne que es la Argentina, y bueno, y que seamos reconocidos por calidad, ¿no? Que para mí es lo más importante, ¿no? Claro. Chef, y usted que vivió en México, explíquenos una cosa, porque ya hablamos del street food argentino por excelencia, que son los choripanes. ¿Cómo le fue con los chorizos mexicanos y cuál es la diferencia con el chorizo argentino?
El chorizo argentino, la molienda de la carne es distinta. Normalmente es un poco más gruesa. Es un chorizo que tiene trozos de carne por dentro, ¿no? Y una alta jugosidad. Y a veces se tiende a desarmar un poco, ¿no? Es cuando uno lo corta. O uno puede ver o distinguir un poco más los trozos de carne y de grasa y demás del cerdo principalmente. Aunque acá hay chorizo de puro cerdo, pero también hay chorizos mixtos y hay chorizos vacunos también, ¿no? Qué rico. Pero bueno, digamos, el chorizo argentino yo creo que se diferencia por esto, ¿no? Por tener trozos un poco más grandes, una alta jugosidad y después, bueno, está en el condimento, lógicamente, ¿no? Pero el pimentón es un clásico, el vino blanco es un clásico, a veces las semillas de hinojo son también un agregado interesante, la pimienta blanca, digamos, son condimentos que normalmente están en nuestros chorizos, que de nuevo, que los hacen diferentes, ¿no? Y después las diferentes presentaciones, porque está el chorizo normal, que tiene un tamaño, el chorizo bombón, que es pequeñito, que es casi de un bocado. Después tenemos el chorizo rueda, que es sin atar, digamos, es en la tripa en forma de caracol, digamos. Entonces, bueno, digamos, son las distintas formas del chorizo y sí es un clásico. O sea, creo que no hay asado o ritual del asado que no empiece con un chorizo. Y después hay muchísimas más vísceras. Vos nombraste las mollejas, yo siempre digo, para el argentino la molleja es como el foie gras para el francés, ¿no? Exacto. En una reunión donde hay amigos que hace mucho que no ves y demás, sí o sí tiene que haber una molleja, ¿no? Y la molleja en una parrilla siempre está, ¿no? Quizás hoy es una pieza un poco más cara, más costosa, sin embargo se sigue comiendo y sí se identifica mucho de dónde proviene, ¿no? Porque hay dos tipos de mollejas, la de corazón y la de degolladura o cogote, ¿no? Hay los dos tipos. Y está el amante de la de corazón y el amante de la de degolladura, ¿no? Inclusive también uno trata de educar en eso acá, ¿no? Al público en general. Siempre se habló de la molleja, pero nunca se identificó y antes se mezclaban y hoy se separan. Hoy se compra molleja de corazón o molleja de degolladura. Wow, qué interesante. Sí. Por acá hay otra cosa que yo también me he visto mucho en los restaurantes argentinos y que igual, ¿no? Por falta de conocimiento, la primera vez que lo ves, dices, ¿de qué están hablando? ¿Qué es el matambre? Sí. Bueno, el matambre es un corte que normalmente no se hace tanto en la parrilla, aunque también en el último tiempo se empezó a hacer lo que se llama matambre a la pizza, que básicamente es un corte que está en la panza del animal, es un corte fino, y digamos ese corte normalmente tiende a ser tieso, duro, entonces necesita o cocciones previas antes de ir a la parrilla, que muchas veces lo que se hace acá en la Argentina, de hervir en leche, hervir en agua, para después cocinarlo en la parrilla. Pero no es un corte clásico de parrilla, sí es un corte clásico argentino. Y otra de las tradiciones que se hace acá es como el arrollado de matambre. Matambre arrollado le decimos, ¿no? Y en momentos festivos es muy común y es también comida de bodegón. El matambre, que es un corte grande pero fino, normalmente lo que se hace es se sazona y se le ponen distintos ingredientes en su interior, que se ponen zanahorias, se ponen pimiento morrón, se pone huevo, y eso se arrolla en sí mismo y se presiona, se ata, se brida, y después normalmente se hierve entero y se come en rodajas. Entonces, ir a un bodegón y comer matambre con rusa es algo bien típico. Y básicamente es este matambre, que es el corte de la panza, arrollado en sí, que siempre lleva un huevo adentro, cortado en fetas de más o menos medio centímetro o 1 centímetro, y se sirve frío con ensalada rusa al lado, ¿no? Ensalada de papa, zanahoria y arvejas. Y eso es un plato típico de bodegón,
que después fue mutando y como te digo, hoy a veces se hacen reuniones y se hacen matambre a la pizza. Entonces, o se cocina lentamente en la parrilla, o se hierve previamente y después se dora en la parrilla y se remata con salsa de tomate, mucho queso por arriba, como es la clásica pizza argentina con mucho queso arriba, y terminas trozándolo y comiéndolo, ¿no? Ese es otro corte muy tradicional que de nuevo se come de diferente y quizás no siempre, no, o casi nunca, se hace directamente en la parrilla para comerlo como tal, digamos. Sí, hay otro corte cercano al matambre que es el vacío, que en Estados Unidos se llama flank steak, que también es un corte muy grande. Nosotros nos separamos, recién ahora se empiezan a separar los músculos, pero antes se hacía entero. Y entonces el vacío, que es un corte casi en forma triangular, se hacía mucho al asador. Y es un corte también firme, pero que es muy, muy sabroso. Y bueno, hoy por hoy se utiliza mucho y ese sí se usa más en las parrillas, en cocciones mucho más lentas. Y normalmente no es un corte que se come a jugoso, justamente se come más bien a punto, tres cuartos, o bien cocido, pero con cocciones lentas y largas. Ahí lo que se busca es un gran sabor, mucha potencia, tiene mucha grasa intramuscular y es súper sabroso, ¿no? Muy Sí, jugoso, muy es rico. muy rico. Muy rico, amigo. Sí. Bueno, esos son otros cortes que quizás son secundarios, no son como los prime, ¿no? Los cortes más caros, pero sí son los más populares, ¿no? Y la tradición acá en la Argentina del asado es, digamos, en todos los ámbitos, ¿no? Es muy típico y cada vez lamentablemente se ve menos pasar por una obra en construcción en la ciudad y que estén haciendo un asado en la vereda, ¿no? Y quizás hoy está mucho más regulado, eh, pero el asado de obra, que se le dice, que normalmente los viernes, el último día de la semana, se hace asado de obra en las obras acá, en las construcciones. Lo que se usa es la falda, que vendría a ser la parte de costillar, pero más llegando hacia la punta, que es como un corte de menor calidad, no es el centro del costillar, que es la parte más cara quizás. Y es como un corte de segunda, en donde el hueso es mucho más grande y hay mucha menos carne. Claro. Sin embargo, bueno, es súper sabroso también. Y ese es el asado de obra, ¿no? Y se hace eso, esa parte de la falda lentamente en la parrilla y obviamente siempre es bien cocido. Y lo van, como se dice, carancheando, ¿no? Se va cortando con un pedazo de pan y se va comiendo carne con pan, que es como tradicionalmente se comía en el campo. En el campo lo único que se necesitaba era el facón, el cuchillo del gaucho, el trozo de carne y el pan. Y ahí mismo uno va carancheando y va comiendo carne con pan, casi sin vegetales. Así que esa es la tradición argentina. Los Esto es muy vegetales ya se los argentino. comió la vaca, ¿no? Exacto, exacto. O sea, el argentino es carne, carne y carne. Obviamente hoy digamos, la gente también se va tirando más a algo saludable, y va mezclando más los cortes y demás, y hoy sin duda se come menos carne que antes. Pero bueno, yo creo que también la genética del argentino es diferente, ¿no? Y, digamos, el argentino también vive sus 70 y pico de años por más de que coma tanta carne, ¿no? En promedio. Claro. El cuerpo se va adaptando, yo creo, ¿no? Y bueno. Pero la carne para mí, la infancia siempre fue el pilar de una comida. Y para mí de chiquito, si no tenía, como vos decías, el bistec, que nosotros decíamos el bife, eh, no era una comida completa, ¿no? Entonces la miraba a mi mamá y le decía, mamá, ¿y el bife dónde está? Pero bueno, así fue como uno se fue educando, ¿no? Claro. Y en mi ciudad también se le dice costeleta, que obviamente seguramente es una traducción del francés, ¿no? Que es el tibón, pero corte fino y hecho a la plancha, vuelta y vuelta. Y ese era mi corte favorito cuando era pequeño, ¿no? Y normalmente la médula siempre quedaba, que hoy se saca,
principalmente la médula hoy se limpia por un tema de pestes y demás. Pero en esa época me encantaba después chupar el hueso de la T y ir al final donde estaba la médula, que es toda la grasita esa, que era el cierre de ese bife, ¿no? Qué rico. Y qué interesante cómo ha evolucionado las palabras, ¿no? En México, del beef steak, decidimos ponerle bistec, y ustedes le pusieron, en lugar de beef, bife, ¿no? Para no complicarla tanto. Exacto. Sí, qué interesante. Pues súper interesante. Fíjate que lo que mencionabas de que en Argentina no tienen conocimiento, no se usa mucho el catalogar la carne por calidades. Fíjate que en México, obviamente, si tú vas a la carnicería, el carnicero te va a dar res, punto. No hay otra cosa. O sea, no te dice, oye, esta es esta raza tal o esta raza tal. Incluso hay muchos ganaderos que sí hacen sus mezclas de razas y tienen sus razas ahí, pero en el momento de que venden la vaca en pie, que no está viva, ahí se pierde toda la trazabilidad que tienes con la vaca, ¿no? Y sí hay algunos restaurantes y algunos supermercados que sí tienen sus carnes importadas y sí tienen pues, su sello de que si es Prime o es Choice o es Select o qué sé yo. Pero aún así el público creo que no sabe bien cuál es cuál y a veces creen que porque está en inglés el término ya es como que es buena calidad, ¿no? Y en México no se produce tanta carne. Hay estados al norte que producen pues carne no de la mejor calidad, pero sí una calidad bastante aceptable, como son, yo creo que Sonora y Chihuahua. Sí. Pero no hay esa constancia. Te puedes encontrar una vaca de Sonora deliciosa y el siguiente que compraste, misma marca, mismo corte, mismo todo, no tiene nada que ver una con otra, porque seguramente le compraron la vaca a un rancho diferente, con otra alimentación diferente, con otras condiciones diferentes, ¿no? Bueno, digamos, en eso hay muchas controversias también, ¿no? El americano, vas a ver, todos los bifes son todos exactamente iguales, ¿no? Y parecen que estuvieran salidos de una fábrica, ¿no? Pero también esos prime son animales que quizás estuvieron en confinamiento, que estuvieron alimentados puramente en cereales, y el sabor no está ahí, digamos. Uno come muchas veces una carne americana de ese estilo, fuera de que Estados Unidos evolucionó muchísimo y hoy podés conseguir carnes de muy buena calidad a pastura, pero la mayoría de estos cortes saben todos iguales. Y me pasó hace poco, estuve en Denver, y justamente fui también a hacer un asesoramiento allá, al Four Seasons de allá, y visité varios steakhouse, y me pasaba que todo sabía igual. O sea, como que no era que tenía una explosión en mi boca cuando me ponía un trozo de carne, ¿no? Claro. Y eso ahí está la gran diferencia, ¿no? En el sabor de la carne. Lo que pasa es que en los últimos años la tendencia fue buscar la terneza y obviamente también la alta producción o la alta rentabilidad, ¿no? Y eso para mí fue modificando el paladar de la gente. O sea, somos animales de costumbres los humanos, ¿no? Y si a mí me dan toda mi vida un animal que fue confinado y que fue alimentado a grano, probablemente me cueste mucho volver a comer un animal de pastura. Pero el que come un animal de pastura o animales grandes y demás, yo creo que le da una mayor importancia a esa carne, ¿no? Y más relevancia, ¿no? Y como que busca esa calidad, a diferencia del otro, que quizás lo consume por consumirlo, ¿no? Y no está buscando eso en el paladar, ese sabor intenso, ¿no? Y te llena la boca. Y, te comes una carne que de golpe lo único que te deja es un poco de grasa en boca, pero que el sabor se desvanece, ¿no? Y eso es lo que me pasa mucho no digo toda la carne americana, porque de nuevo, yo creo que en ese sentido, y también en esto, en la forma de seleccionar las carnes por calidades y demás, creo que para mí es hacia donde tendríamos que ir todos, ¿no? En ese sentido. Pero no al confinamiento animal y demás, sí al animal que pueda caminar mucho más, que pueda pastar mucho más. Me parece que el sabor es totalmente diferente, ¿no?
creo que ahí está en el valor de la carne, ¿no? No tanto en la grasa intramuscular, sino en esto que fue desarrollándose por caminar, por pastar, Correcto. aunque se haga una alimentación con balanceado también, que es muy común hoy, porque también obviamente tiene que tener cierta rentabilidad, pero de nuevo, que el animal haya podido disfrutar un poco de la vida, ¿no? Creo que hace al producto final, ¿no? Y cuando uno ve las imágenes de los feedlots y demás, realmente te cuesta mucho pensar que vos te podés comer esa carne después, ¿no? Sí. Así que bueno, el feedlot, hoy por hoy, y hablando con productores de acá que hacen de los dos tipos de producciones, feedlot y animales sueltos a pastura, está empezando a perder rentabilidad mundialmente y por eso hoy un poco la tendencia es volver un poco a las raíces y enhorabuena que pase, ¿no? Hoy la rentabilidad del feedlot es del 1 al 2% nada más, acá en la Argentina, de carne de exportación. Entonces, nada, hoy la tendencia es ir quizás a valores más elevados de venta, pero de animales que pastaron y que tienen otra calidad, ¿no? Oh, qué bien. Por suerte. Qué bien, claro, sí, sí. Después hay una discusión también del tema de cuánta gases de invernadero generan los animales y sin duda animales que pastean, que comen pasturas y que caminan, generan mucho menos gases de invernadero Sí, por que supuesto. animales de encierro. Así que en todo sentido es positivo, ¿no? Claro. Pero de nuevo, como vos decías también, en algún punto el cliente es el que tiene la razón, ¿no? Y nosotros que nos educamos en la hospitalidad Claro. y que no tenemos un no, pero sí está bueno desde nuestro lado como profesionales y apasionados de lo que hacemos, en educar al público en general, en hacerle probar cosas diferentes que creemos pueden ayudar a elevar el producto, a elevar la calidad y a llevar a otro nivel lo que es la carne, ¿no? Claro. Oiga, che, pues bien, bien interesante que está todo este tema. La verdad es que todavía yo creo que tocar el tema de la carne con lo que nos ha platicado ahorita es un tema bastante, bastante extenso que yo creo que necesitaríamos hacer 2 programas completitos para poder Sí. seguir discutiendo de carne y de estilos y marmoleos y por qué el Kobe es tan famoso y por qué todo el mundo anda Exacto. con ese hype alrededor de eso. Pero, ¿con qué le gustaría cerrar? Ya nos recomendó ahorita qué es lo que debemos de buscar, ¿no? ¿Cuál es su Sí. recomendación en carne? ¿Qué otra recomendación tendría para nosotros cuando vamos por primera vez a un restaurante de Argentina? Yo creo que es eso, es ir a buscar el sabor, ¿no? Y si la carne no le sabe a mucho, es que hay un problema, ¿no? Es que realmente no hubo del todo el interés por la búsqueda de ese producto de calidad, ¿no? Y bueno, a veces es muy difícil poder reproducir lo que uno consigue y come acá en la Argentina, en el mundo, ¿no? Ujú. Porque bueno, es el lugar, ¿no? Es como comer un taco en la Argentina. O sea, he comido Claro. los peores tacos de mi vida acá en la Argentina, ¿no? En los pocos lugares que sirven tacos. Y eso que no hay cadenas acá de taquerías, ¿no? Como hay en Estados Unidos y en otros países. Esas cadenas nunca llegaron acá. Sin embargo, bueno, acá nunca vas a conseguir un buen taco, ¿no? Y bueno, la carne, digamos, y el atractivo de la Argentina es ese, ¿no? Es poder también venir y probarlo acá eh, me parece que hay que darse la oportunidad en cuanto todo esto vuelva a la normalidad, de poder visitar un país que obviamente no es solamente carne, pero que hay muy buena carne, muy buena calidad de carne, hay muy buenos vinos también, muy Es lo que buenos iba a decir. corderos, muy buenos, e inclusive también en los últimos años se empezó a producir muy buen cerdo también, ¿no? Al punto que he hecho yo acá jamón de cerdos alimentados a bellota, por ejemplo, ¿no? Wow. Pero acá en la Argentina. Sí, Entonces, sí. la Argentina es un país por descubrir, que tiene todo tipo de terrenos, todo tipo de climas, desde desiertos hasta bosques, hasta selvas,
ríos, mar, nieve, montaña, llanura. La verdad que es un país muy rico, que lamentablemente muchas veces, y es un país muy rico por lo que es el país y que tiene tanta pobreza, que es muy lamentable a veces de ver, ¿no? Pero realmente es un país que sigue siendo bastante, digamos, seguro para visitar, y como digo, ¿no? Es un país que tiene mucho por recorrer, mucho para dar, y nada, se come rico, buena carne seguro. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Juan. La verdad estuvo súper interesante. Y yo creo que va a haber varios comentarios en este video sobre dudas, obviamente, que van a quedar en el aire, pero se van a ir contestando eventualmente, porque es un tema muy Seguro. interesante para todos, ¿no? Creo que es un tema que pues todo el mundo, o la gran mayoría, ha comido carne, pero no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? En de dónde viene, qué edad tenía la vaca, qué se alimentó, qué raza era. O a veces es falta de información, incluso del mismo carnicero, hay que decirlo, en el que trabaja mal una pieza y que la vende para asar cuando es para cocer, o la vende para cocer cuando es para asar. Y entonces hay gente que tiene mala experiencia y dice que la carne está dura. Entonces, la carne tiene una textura, obviamente. No esperemos que sea suave. Mantequilla. Mantequilla, exactamente. Hay que masticarla, ¿no? O sea, seguro. Así, pues carne molida, ¿no? La carne tiene una textura y hay gente que no está acostumbrada a eso, ¿no? Y entonces cuando come una carne con textura de carne no le gusta, ¿no? Entonces, creo que sí, lo que dices muy bien, está muy interesante de que hay que experimentar, hay que buscar el sabor y hay que buscar el corte con la técnica adecuada. Tal cual. Sí, ¿no? Es así. Es así, y de nuevo, nosotros poder de alguna manera educar al público en general, ¿no? De nuevo, uno no dice que está mal o está bien, pero uno tiende a tratar de mostrar, digamos, lo que tiene un trabajo detrás, ¿no? Y que la carne no es simplemente un animal muerto, sino que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cariño y dedicación para poder lograr una buena carne de calidad, ¿no? Claro. Y bueno, y que después en el plato uno pueda realmente sentir eso, ¿no? Todo el trabajo que hubo detrás, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, y hoy en la Argentina, como decía, cada vez se da más. Quizás se consume un poco menos de carnes que antes, pero por lo menos se va seleccionando un poco más. Y hoy hay carnicerías de calidad que están madurando también. Muchos me han consultado a mí por haber sido uno de los primeros pioneros en la Argentina, pero que es bueno eso, ¿no? Y a mí me gusta poder compartir lo que yo aprendí y lo que yo sé, porque justamente me ayuda a que el total de la gente empiece a conocer más, empiece a exigir más lo que es calidad de carne y comer buena carne, ¿no? Y darse el tiempo para comer una buena carne, y no simplemente saciarse con carne. Pues sí, amigos de Culinaris, aquí ya nada más nos queda recomendarles que sigan a Chef Ghafouri en sus redes sociales. Está bastante activo, es bastante modesto aquí con nosotros. Él está a cargo de uno de los restaurantes considerado dentro de los mejores 50 de Latinoamérica. Entonces, si tienen preguntas, tienen dudas, quieren conocer, aunque sea de manera virtual, un poquito de lo que el chef hace allá por Argentina, dense una vuelta a sus redes sociales, dense una vuelta a las redes sociales del Four Seasons de Buenos Aires, que la verdad es un restaurante increíble, ¿no? Y a tomarnos, ojalá que pronto nos podamos tomar una copita de Malbec, ¿no? A ver en dónde nos toca, en qué parte del mundo nos toca encontrarnos otra vez y echarnos un Malbec por ahí, ¿no? Exacto. Bueno, hacemos un ida y vuelta, un Malbec, y después ustedes un mezcalito a mí, ¿no? Va, exacto, exacto. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias. De verdad. Esto fue todo por el día de hoy, amigos culinarios, y pues nos vemos a la próxima, Alfredo. Manténganse culinarios, hasta la próxima. Nos vemos.